Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro tema. Hemos venido desarrollando, ¿verdad? Los tipos de cocina según las necesidades que se deben de tener en forma generalizada, ya que algunos elementos, ¿verdad? Son indispensables. Por ejemplo, observamos, ¿verdad? Este es nuestro triángulo, que va a ser la ubicación del triángulo de trabajo con respecto a ellos. Tenemos entonces ya la forma establecida, tenemos entonces ahí, ¿verdad? La cocina, el lavaplatos o lavavajillas y el lugar para poder almacenar los alimentos. Habíamos visto las cocinas básicas y habíamos dado inicio, ¿verdad? A esa distribución de las mismas, de cómo algunos elementos deben de ir enlazados según las necesidades y el tamaño o la ubicación. También mencionamos, ¿verdad? Que ya algunos elementos, pues cuando nosotros vamos a estar trabajando con otras personas, tenemos que tomar en cuenta para poder establecer ese espacio y la dinámica. En el sentido, les decía yo que en algún momento definitivamente tenemos que respetar, por decirlo así, ¿verdad? El espacio que tiene cada uno para no tener accidentes. Eso se presenta de forma muy puntual en lo que es una cocina de restaurante. Ya en una cocina, por ejemplo, de casa, ¿verdad? Pues sí somos varios dentro de la familia, pero no existe, ¿verdad? Aquel roce que todos vayamos a estar cocinando al mismo tiempo y que nosotros tengamos algún accidente. En cambio, en la cocina del restaurante, no, definitivamente ahí sí todos estamos en la preparación. Entonces ya se imaginan, ¿verdad? Que alguno esté sacando alguna situación del horno y otro pase por atrás, ¿verdad? Y lo empuje, o alguien esté en la parrilla y lo dejen empujado y otro lleve cosas candentes, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas son las que permiten establecer este tipo de cocinas y por eso acá nos muestra, ¿verdad? Un claro ejemplo de poderlo establecer. Habíamos dicho que esta tiene 2 salidas, ¿verdad? En los laterales para evitar algún problema. Dentro de las mismas, en casa, en algún momento nosotros pudiéramos observar algo similar y todo va a ser acorde, ¿verdad? Al espacio que se tenga, no necesariamente o obligatoriamente tiene que ser de esta forma. Aquí podemos observar esta cocina, ¿verdad? Que tiene dos también entradas o dos salidas, o podríamos establecer una salida y una entrada, ¿verdad? Acá se ve ese espacio en forma lineal del que nos presentaba en la forma anterior. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ya de una forma decorada y establecida. Nuevamente, las tres líneas, ¿verdad? Tenemos acá, se puede observar el área de lavado del grifo y después se ve la estufa, ¿verdad? Y el área de almacenamiento que está hasta aquí al extremo. Entonces ahí ya podemos nosotros distinguir ese lineamiento, ese triangulado, ¿verdad? Que puede establecer. Dice acá, aquí las combinaciones de las particiones de las zonas pueden ser más variables y debemos de considerar que el ideal en la distribución de la cocina en paralelo es zona principal y frente. Traerá zona de cocción, zona de lavado y en este caso, ¿verdad? Porque nosotros siempre vamos a decir zona principal porque donde está, por ejemplo, la cocina y ya sabemos, ¿verdad? Que cocina también es la estufa para que podamos ir ubicando términos. Mejor cerca, dice, de la ventana o de la entrada de luz. Y es que ese es un elemento indispensable que nosotros vamos a tener. Les dije la vez anterior, entre mejor ventilación, entre mejor luz tengamos o en algún momento, ¿verdad? Que el aire esté en contacto va a ser pues favorecedor. Dice, y en la espalda, la zona de almacenamiento puede ser una nevera, cerca de la puerta, cerca de la entrada, según la ubicación. Entonces acá nuevamente tenemos zona de lavado, zona de cocina y aquí atrás, ¿verdad? El almacenamiento que se pueda tener. Tenemos acá la opción es una línea de frente en la zona de cocción y la segunda, la línea ya encontraríamos en la zona de lavado y almacenamiento se sitúan en los elementos fríos.
ahí según la necesidad. Porque, por ejemplo, aquí en el ambiente que nosotros vivimos, difícilmente utilizamos, por ejemplo, mucho el refrigerador. Lo utilizamos solamente para elementos que necesariamente tengan que tener una temperatura baja. Y después, si usted deja sus alimentos al ambiente, pues no les pasa nada por lo que es una zona fría. Pero si estuviéramos en una zona cálida, definitivamente ahí sí, ¿verdad? Todo tendría que estar dentro de un refrigerador. En la cocina de dos hieleras podemos testar ciertas ventajas y desventajas que son. Cuando decimos testar, significa listar o mencionar. Dice ventajas. Casan muy bien con los modelos de cocinas integrales, permitiendo una ubicación casi ideal. ¿Por qué casi ideal? Porque definitivamente, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, dos apartados, pues ahí, según las necesidades de guardado, tenemos espacio suficiente. Ideales para espacios estrechos mayores de 3 metros entre paredes. Y esto es lo que ubica, ¿verdad? Lo que decía. Vean, aquí solamente estamos entre dos paredes, no hay más espacio. Tenemos una frontal y una trasera o a la inversa, una frontal y una trasera, como usted quiera observar. Tenemos también, dice, son paredes abiertas al salón del comedor en una de sus caras, ¿verdad? Laterales. Si en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos habilitada la parte de enfrente, como les decía, están los comensales ahí, ¿verdad? Y nosotros los vemos. O por ejemplo, en casa, en las cocinas modernas, estamos nosotros cocinando y tenemos enfrente a las personas sentadas, ¿verdad? En el comedor y estamos platicando. Yo estoy cocinando, pero el resto me está viendo a mí. Eso pasa en algunas áreas también de restaurantes. Dice, son aptas en las cocinas de dos frentes pueden operar diferentes personas en esta misma cocina sin ningún problema. Y acá nos lo mostraba, ¿verdad? La gráfica. Hay tres. Hay uno acá, otro acá y el otro, ¿verdad? Está utilizando su almacenamiento. El triángulo se puede marcar muy bien y no hay aquello, ¿verdad? Les decía que los tres estén aquí y se estén estorbando uno al otro. Aquí hay otro modelo que nos presenta esa distinción. Este también nos presenta dos laterales, ¿verdad? El área de la estufa, el área de lavado y la parte de atrás, ¿verdad? Ya nosotros estamos observando estos dos. Y este todavía es más cerrado aún, si ustedes se dan cuenta, porque por ejemplo, el pequeño espacio que está acá es el área de lavado. Entonces ahí podemos observar cómo se establece este lineamiento. Dice entonces, su limpieza es fácil, a no tener rincones ni recovejos. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Todo eso de poder limpiar. No hay tanto apartado que mover. Su instalación es relativamente barata y sencilla. Podemos convertir un pasillo del hogar en una cocina versátil, cómoda y práctica. Y ya nosotros lo pudimos observar cómo se establece, ¿verdad? Perdón. Entonces tenemos acá las desventajas. Cuidado con la colocación de los electrodomésticos, en este caso por el ancho que se pueda tener. Eh, Dice, ancho obligatorio entre las líneas debe ser de 1,20 m, o sea, lo mínimo que pueda tener. 90 centímetros, pero dice se recomienda que la distancia sea la indicada, es decir, el 1,20 m. Si la distancia entre las frentes es muy ancha, puede ser incómodo. Tiene limitaciones a la hora de hacer reformas o abrir al salón del comedor. Recuerde tener cuidado con los muebles superiores y no añadirlos en exceso. Y es que acá esta parte sí hay que tener mucho cuidado porque a veces les decía, los muebles aéreos, ¿verdad? O los que sobresalen, pues a veces uno, ¿verdad? Va caminando o estoy, no sé, emitiendo alguna situación y por alguna razón se me pasa por alto, ¿verdad? Que está el mueble y puedo tener algún golpe. Imagínense, cuando las campanas también son aéreas, hay que tener mucho cuidado con ello.
Entonces, les decía, ¿verdad? Los muebles, ya sean aéreos o muebles también de piso, porque no podemos como que entorpecer en algún momento, ¿verdad? Todo el espacio. Lo que estamos buscando es una comodidad y yo no puedo entonces llenar esos espacios, sino tengo que ubicarlos según la necesidad que tengamos. Acá dice también, y si es posible, no añadir un armario, ¿verdad? Sobre el fregadero y bancada principal, se moverá, ¿verdad? Con mucha más soltura. Entonces acá viene otra vez lo que decía. Aquí en Guatemala muchos implantaron, ¿verdad? Que los muebles tenían que ser aéreos y tenían que ser de piso. El de piso me sirve a mí como mesa, ¿verdad? Y el aéreo para guardar. ¿Y qué pasa en algún momento? Cuando hemos observado que alguna puertecita, por ejemplo, se abre y como es aéreo y viene una persona ocupada con las manos, no está viendo y surgen los accidentes. Entonces, de ello hay que tener mucho cuidado de cómo establecer siempre con la precisión, ¿verdad? De que todo lo que se tenga dentro de una cocina, o sea, sea útil. Y entre menos pueda provocar un accidente, pues será mucho mejor. Entre más espaciado tengamos dentro de una cocina, pues mayor beneficio vamos a tener todos. El diseño dice paralelo resulta una opción de las más adecuadas a la hora de destruir las cocinas con coherencia, perdón, de distribuir las cocinas con coherencia, ya sea funcional en el ámbito de los tipos de las cocinas modernas. Y en este caso, mire, definitivamente esto es lo más práctico que puede existir. En Guatemala nosotros no, nosotros colocamos una trinchera, que un armario, que un refrigerador enorme, hasta adornos, ¿verdad? Yo no sé si han visto la casa de alguna abuelita, ¿verdad? De una casa antigua. La abuelita tiene, pero miles y millones de adornos en todo lo que se relacione con cocina. Entonces, no es que no sea una cocina moderna. En algún momento les decía, si el espacio me da para ello, excelente. Pero de lo contrario, ¿verdad? Yo voy a tratar de limitarlo a lo más que se pueda, con el fin como tal, ¿verdad? De que este espacio sea lo más agradable posible. Y era lo que les decía, ¿verdad? Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos entonces la cocina y acá atrás el pequeño comedor y pudiera estar a la inversa, les decía entonces que la cocina acá y en la parte de enfrente, ¿verdad? Pudiéramos tener el comedor como tal. Aquí dice otro tipo de cocina y ya vamos a determinar, ¿verdad? En este caso, esta que sería la cocina en L y habíamos visto al inicio un diseño de ella, que aquí ya no lo está mostrando. Dice, en los últimos años, la cocina en L se ha vuelto la tendencia muy común cuando se practica en forma, por ejemplo, ya en una vivienda, porque el espacio definitivamente, ¿verdad? Es más grande. En cambio, acá si ustedes se dan cuenta, sí es una vivienda, pero es un apartamento. Regularmente en los apartamentos vive solo una, dos personas, exageradamente tres. Ya en casa pues nosotros regularmente vivimos, ¿verdad? Con el papá, la mamá, el tío, la abuelita, el primo, mis hermanos, etcétera. Y entonces vamos a ir buscando esa funcionalidad, vuelvo a repetir, según las necesidades. Acá entonces nos dice, este es más común, ¿verdad? En las viviendas, en donde el espacio, claro está, para cocinar, pues está unido, ¿verdad? Lo que es el comedor con la cocina. Y aquí dice visualmente son muy agradables de ver y sintonizan la perfección con el hogar moderno. Cuando nosotros tenemos este tipo de espacios, pues nosotros siempre vamos a referir, ¿verdad? Que la casa es el hogar donde estamos todos. Alguno podría estar cocinando y otro podría estar charlando, ¿verdad? Teniendo un diálogo con el resto de las personas. Por eso es que es más hogareño este tipo de diseño. En este caso, dice, son aptas para estancias amplias donde podemos aprovechar al máximo cada esquina. También permiten incluir una mesa de comedor o una isla almacenando, ¿verdad? En la forma que acá se presenta. En este caso, hoy en día hablamos nosotros mucho de islas,
pero regularmente nosotros casi que no utilizamos las islas en Guatemala porque las islas son permanentes, ¿verdad? Son espacios dirigidos como mesas, como cajones, con ciertos gabinetes. En cambio, nosotros utilizamos mucho lo que es en vez de islas, utilizamos las mesas. Y es que la mesa como tal nos sirve a nosotros para poder establecer esos aspectos. Por eso es indispensable que nosotros en algún momento, ¿verdad? Marquemos o sepamos a qué se refiere con una isla. Es esta parte de acá. Y las mesas nosotros las llevamos, si las movemos, las sacamos de un lado para otro. Por eso es que en este caso, ¿verdad? Nosotros no utilizamos la isla, porque la isla pudiera estar también aquí en el centro, ¿verdad? Pero esa es estática. Y entonces en algún momento, pues las personas, ¿verdad? Juegan un papel importante, pudieran estar acá, 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 pero para nosotros no, para nosotros es fácil tener, por ejemplo, lo que les decía, ¿verdad? Esta mesa y al tener esta mesa, pues nosotros la vamos moviendo según la necesidad que se presente. Eso es lo que nosotros vamos a establecer. Por eso es que nosotros manifestamos estos aspectos como tal. Muy bien. Aquí nos presenta dos formas. Miren, esta está reducida y esta otra, ¿verdad? Que podemos observar donde están los colores, pues es más amplia y más extensa. Eso es una cocina de tipo en L. Las cocinas distribuidas en L son prácticas, pero su división debemos de considerar que la suma de los tres lados del triángulo, en este caso de trabajo, debe oscilar entre 4 y 8 metros. Es un poco más extensa. El frente más ancho y largo está en las zonas de cocción y el lavado, ¿verdad? En frente estrecho. Entonces acá lo podemos observar. Hay dos uniones, ¿verdad? Acá y la última es la más extensa, pero es por el espaciado que se va a tener como tal. Tenemos acá un ejemplo ya establecido. Vean qué hermosas estas cocinas, ¿verdad? Les decía yo que en Guatemala nosotros casi que no remodelamos nuestras cocinas, sino permanecen. En cambio, por ejemplo, en otros países estas cocinas son automáticamente renovables. En otros países, llámese Estados Unidos, ¿verdad? En algún momento a mí ya no me gustó mi cocina y pum, arrancamos todo esto, ¿verdad? Lo desechamos y implantamos nuevamente otros elementos que nosotros necesitemos. Y eso les decía, ¿verdad? Pasa comúnmente, pues la verdad que en otros países es un poco más práctico, más fácil, llamémoslo así, de poder utilizar, ¿verdad? Todos estos elementos son prefabricados. Entonces acá podemos establecer nosotros que en algún momento ya no me gustó, ¿verdad? Lo quitamos y volvemos a establecer otra forma. Esas son las ventajas, ¿verdad? Que se tienen de utilizar, por ejemplo, algunos gabinetes que ya nos mencionaba, por ejemplo, en la clase anterior, perdón, en el espacio anterior, cuando yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, que según las necesidades nosotros vamos a ir modificando y que algunos elementos les decía que son de algunos elementos prefabricados. Acá por eso nos decía en esta imagen que vamos a ubicar o a situar según las necesidades de espacio estos elementos. Entonces, como usted va a necesitar algún elemento en especial, algún elemento en específico, ¿verdad? Ya el lugar donde usted vaya a utilizar sus elementos ya las presenta.
y por eso es de que está acá. A eso se debe o a eso se refiere específicamente. Muy bien. Entonces, dentro de estas cocinas modernas, dijimos que vamos a tener otro diseño en L. Es muy claro, muy fácil de poder observar acá. Las cocinas en esquinas o con un lateral abierto tienen ciertas ventajas y desventajas. Y acá está esa parte lateral abierta. Escuchemos cuáles son las ventajas. Dice, visualmente son atractivas de ver, se adapta muy bien a cualquier estilo decorativo de lo que es la casa. Por su forma en L se puede jugar con la combinación del salón entre el comedor y el espacio. Y aquí ya tenemos nuestro comedor también, ¿verdad? Ya nos lo está mostrando. Nos dice entonces, en estancias rectangulares que son casi cuadradas, es una opción recomendada. Y también acá donde mencionábamos esta parte de al inicio, es rectangular. Vean, es más amplia, ¿verdad? Se puede observar. Entonces, esta estancia en forma de rectangular, pues es la más recomendada. Pueden cocinar diferentes personas sin ningún problema. No se estorba ninguno, ¿verdad? Puede haber aquí uno, otro y otro y no se estorba a nadie como tal. Tenemos entonces, dice, puede cocinar diferentes personas sin problemas. Podemos tener una ménsula donde añadir taburetes y mejorar la zona de almacenamiento. En este caso, ¿verdad? La parte donde nosotros, un armario, por decirlo así, ¿verdad? Para poder establecer estos elementos. Se aumenta la comodidad de la cocina al tener extensión para poder movernos. Podemos añadir una mesa en la parte central por sus características. Es sencillo practicar reformas o cambiar los electrodomésticos de posición o ubicación. Y estas son las ventajas que nos presenta este tipo de cocina. Aquí hay otro diseño, siempre en L, ¿verdad? Y miren las grandes ventajas que tiene. Es que nos permite más espaciado de por sí. Las desventajas, tenemos entonces, el precio de ventana es de tipo de cocina, empieza a aumentar. Al tener esquinas, la limpieza ya no es tan fácil, ocupa más espacio, entre otros modelos de cocina. Si usted se da cuenta aquí, era lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, vean todos los gabinetes aéreos que hay. Y entonces acá, ¿verdad? Se acumula un poquito más o se siente más recargado desde algún aspecto. Pero eso es desde el punto de vista de cada persona. Ocupa más espacio que otros modelos de cocina. Si el triángulo de trabajo es muy amplio, resulta menos funcional a la hora de cocinar. Si estoy yo sola, ¿verdad? Me dirijo acá al lavado, luego a la cocina y luego establecer, ¿verdad? Algún elemento de almacenamiento. Pero vuelvo y repito, ahí sí es pues el gusto de cada cliente. Tenemos aquí, dice, independientemente de los tipos de cocina que podamos encontrarnos en el mercado a la venta, recuerda que menos es más y tener un exceso de almacenamiento, armarios para la mayoría significa más trasto. Y sí, menos es más, definitivamente, porque entre menos tenga, más productividad voy a tener. Entre más espacio tenga, el ser humano de por sí es acumulador y compra todo lo que pueda tener en una cocina, aunque no se necesite. Entonces, este término en diseño siempre menos va a ser más. Es favorable como tal. Muy bien. Tú me indicas, por favor, Elena, si hay alguna duda con respecto a los tipos de cocina, en especial el diseño en L. De mi parte diseño no, gracias. Muy bien. Entonces me voy a quedar hasta aquí por el momento. Vamos a tomar estos minutos para poder desarrollar, pues, el inicio, ¿verdad?, de nuestro trabajo que hemos venido abordando. Está bien, señor. Gracias.
Muy bien, Elena, puedes pasar a tu siguiente clase. Gracias, señor.